ustedes que nos visitan en el canal que me da en, en YouTube y en Instagram, en Facebook. Gracias por su participación. Bienvenidos a este café filosófico que hoy tendremos nuestra plática de café sobre el tema, la segunda parte, en qué mundo vivimos, con los aspectos que es el miedo, ¿sí? El miedo, la confusión y el deseo de ser. Pues recordamos siempre la rúbrica de este canal y de este café filosófico es aquello que decía Epicteto. Bienvenidos a la clase del filósofo. El que viene a la clase del filósofo saldrá curado o en vías de curación porque es como ir al dispensario médico, ¿verdad? Que uno saldrá en cierta forma curado o en vías de curación. Y también, bueno, el simple hecho de asistir, de estar presencia, hacer presencia, pues es también muy grato, porque ir a la clase del filósofo es como ir al dispensario, perdón, a la perfumería ahora, a la perfumería que aunque no compren nada, bueno, pues saldrán con el aroma de algún perfume. Y aquí del perfume del pensamiento, ¿sí? Bienvenidos a este canal. Y hoy pues presentamos al equipo, esperamos que esté con nosotros el doctor Armando Almazán, médico psiquiatra, Gabriela Cancino, psicóloga clínica, y su servidor, que estamos aquí como coordinadores, Hugo Cancino Morales. Gracias por su estancia aquí y pues damos inicio a este café filosófico del día de hoy con este tema que dijimos, miedo, confusión y deseo de seguridad. Pues bien, habríamos que recordar la clase anterior cuando tratamos el asunto de los paradigmas o de las cosmovisiones. Como un recordatorio, pues aquí estaríamos viendo, ¿verdad? Cómo el cosmos, el orden o un paradigma se encuentra aquí representado en una forma de un paraguas, ¿verdad? Y hacia el exterior, pues está el caos. Tenemos los dos, la dualidad caos, desorden, cosmos, orden. Uh-huh. Cuando el caos es bastante fuerte y empieza entonces a hacer ciertos agujeros, digamos, o a destruir el paraguas, que es el que está protegiendo en cierta forma al mayor número de personas, que en esta imagen aparecen los monitos en colores, con una N que quiere decir normal. Pues bien, pasamos revista entonces a la cosmovisión de la Edad Media en la clase pasada, y con los puntos principales o las premisas fundamentales de la cosmovisión de la Edad Media, como era la teología, por supuesto, Dios como centro que explica todo, el poder inminente de la iglesia, y de ahí pues todas las derivaciones, las concepciones de la familia, del mundo, del hombre, de la educación, las leyes, en fin, los valores, ¿verdad? Que ordenaban esa edad media. Pero, pues recordemos, clase pasada, entrando, esto empieza del siglo XV del siglo V hasta el siglo XV, y ya para el XVI, pues empiezan los rayos tremendos de caos a empezar a destruir esta paraguas con el descubrimiento de América, con la física galileana, que se había derrocado ya la física aristotélica, la física galileana de la experimentación, la política de Maquiavelo, que también había en cierta forma pues superado de tal manera la filosofía o la política de Aristóteles. Uh-huh. El movimiento de la reforma protestante, el descubrimiento de América, en fin,
y el paraguas pues quedó destruido para construir un nuevo discurso, un nuevo paraguas, que fue el de la modernidad para el siglo XVII, y cuyas premisas fundamentales pues fueron la razón y la ciencia. Entonces el paraíso que prometía la Edad Media a través de Dios, pues no fue cumplido, y ahora a través de la ciencia y la razón, pues se decía a partir de la entrada de la modernidad, pues tendríamos ese paraíso, que tampoco llegó, ¿sí? Inclusive la razón, la ciencia fueron también o están siendo también duramente bombardeadas, y la ciencia pues ya no tiene el imperio de la verdad que tenía hasta, ¿qué podríamos decir? Un poco, bueno, de 1980 hacia atrás más o menos, pero pues que ya empezaba la caída de la verdad. Para la posmodernidad, que todavía no podemos decir que sea un nuevo paraguas, la posmodernidad pues enuncia la caída de la verdad, rotunda caída de la verdad, y entonces todo parece ser un mundo relativo. Un mundo relativo, pues donde no hay centro, no hay periferia, porque da igual, lo que está arriba es abajo, pues da lo mismo, no hay un referente específico, no tenemos referentes, pues muy diversos planos de la realidad de este mundo en el que vivimos, y el paraguas moderno pues también está destruido, más o menos destruido, ¿verdad? Por supuesto que no acaba de morir todavía y el nuevo paraguas no empieza a nacer todavía. Pero aquí es relevante ver, por ejemplo, las figuras del científico revolucionario, del filósofo, del artista, entre otros revolucionarios, que son los que ven, pueden mirar lo terrible del caos que está destruyendo este orden. Estos bonitos de colores que vemos aquí, pues es la mayor parte de la gente que vive un mundo cómodo, un mundo, bueno, un confort en cierta forma, una zona de confort estable, pero están como dormidos o dormidos finalmente, ¿no? Para no darse cuenta de lo que está alrededor, que es caos. Y bien, entonces, pues tenemos que se empezaría una nueva construcción o empezaríamos a hacer una nueva construcción de un nuevo paraguas. Ese es el punto a tratar hoy. ¿Sí? Sí, ¿en qué medida podemos hacer un nuevo paraguas? O si ya está en vías, si no nos hemos dado cuenta de él, pero pues habría que recordar, ¿no? En épocas pasadas, por ejemplo, se han de recordar del libro del Génesis, Bereshit en la Biblia, o en la Tanakh, donde pues trata la segunda porción de lectura, que se llama Parashá en hebreo, es Noach, Noé. De Noé se llevó 120 años bajo la orden del Eterno para construir un arca. Pensemos que esa arca es este paraguas también, ¿verdad? Es decir, vas a hacer un arca, un barco gigante, porque empezarás a construir un nuevo paradigma, una nueva visión del mundo, porque este se va a terminar. Vino el Malbún o el diluvio, que terminó con la raza de los gigantes, con las generaciones anteriores, y empezar un nuevo orden o un nuevo cosmos, a partir precisamente de las personas que fueron rescatadas, salvadas en el arca, por supuesto también los animales, para dar una nueva creación. Igual, ¿no? Entonces es sorprendente que la palabra arca, teba, en el hebreo, pues tenga, tenga la designación o el significado también, aparte de arca, de palabra, teba.
palabra. En fin, era precisamente construir una palabra. Y ahora, pues vemos aquí en nuestra representación que hicimos, pues la figura de un paraguas. Bueno, el paraguas, el arca, un globo, todos ellos pueden ser buenas imágenes para representar una cosmovisión. Pero aquí lo importante que va a resaltar es precisamente Teba, arca, es palabra. Entonces, de lo que se trata sería de hacer un nuevo discurso, nuevas palabras, y eso es lo que tendremos que tratar en este seminario. Por eso, ¿qué importancia tiene ver? Sí, ya desde cuántas veces quizás no hemos sabido acerca del Arca de Noé, pero ahora, bajo una visión nueva, la construcción de un nuevo paradigma, ¿verdad? Que es el que estamos, un super mega paradigma. Y bien, entonces habíamos visto cómo la ciencia y la razón vienen siendo destruidas constantemente a través de la muerte de la verdad, que ya no hay más verdad absoluta, se dirá que toda verdad es relativa, mal dicho, porque al final de cuentas es engaño, mentira, y de ahí pues también unas formas nuevas de ver el mundo, como son, por ejemplo, a través de la posverdad, de las posverdades, donde pues habíamos mencionado que las partes tangibles de los hechos son minimizadas y en cambio se maximiza toda la parte emocional. Y entonces da lugar precisamente a una mentira que revestida parece de verdad. Y en este papel pues juegan las ideologías también, que vamos a tratar en estos momentos. Y así, las posverdades y las distopías. Esto se ha visto básicamente a través de las novelas que citamos la vez pasada, Fahrenheit 451, o 1984, o El mundo feliz de Aldous Huxley, por ejemplo, las tres, la triada distópica, pero bien parece que estamos viviendo un mundo bastante distópico, porque pues nos llegan a casa, ¿qué será? Miren, alimentos, y tenemos, y tomamos el café, ¿verdad? Café filosófico que está preparando nuestro amigo Julio, pero pues no sabemos bien si es café de verdad o no, porque parece que fuera de verdad, pero no es verdad. Y también quizás comemos carne que no es carne, y leche que no es leche. Y en fin, y hasta verduras y frutas que son transgénicas, en fin. Entonces, parece que estamos viviendo un mundo de ficción, un mundo de mentira. ¿Y qué lugar ocupa precisamente el miedo, y la confusión y el deseo? Decía con mucha razón Armando Almazán la clase pasada que seguramente ya no había paraguas, ya estamos sin paraguas, ¿verdad? Y lo cual decíamos, si alguna persona o algún grupo o algún ente está fuera del paraguas completamente, pues estaría en estado de psicosis, ¿sí? Plenamente loco. ¿Por qué? Porque no estaría bajo un orden, no hay una conducta desviada en un principio, que quiere decir persona que no acepta las normas sociales, aunque las pueda respetar, pero no las acepta. Está fuera de comunicación con los demás, no tiene comunicación o contacto con nosotros. Esto es definitivo, ¿verdad? Tendrá sus propias creencias, pero no comunicadas, y formará sus propios mundos, y estará fuera del paraguas. Entonces parece que estuviéramos a veces casi fuera del paraguas, pero a veces nos regresamos
estar adentro, en el centro del paraguas, de un paraguas que ya está deshecho y que tiene goteras por todos lados. Pues bien, esto es precisamente lo que queremos ver a esta cuestión del miedo, ¿no? Que, pues, en cierta forma nos sitúa, por un lado, fuera del paraguas. Y aquí, entonces empieza estos grandes temores que amenazan el hombre. Sigmund Freud, allá en su libro, de, que trataba acerca de la civilización, ¿sí? Decía, tres cosas amenazan al hombre. Una, el omnipotente poder de la naturaleza, los terremotos, las inundaciones, tsunamis, en fin, es el poder de la naturaleza que también nos amenaza. Estamos bajo esa amenaza. Otra, también bastante fuerte, es las limitaciones del propio cuerpo. Nuestras limitaciones, pues el cuerpo puede enfermar, caer en enfermedad, infecciones, contagios, virus y demás, ¿verdad? Y entonces estamos bajo el acecho precisamente de la enfermedad del cuerpo. Pero al decir del cuerpo también decimos del alma. Y una tercera, y quizás la más importante y la más fuerte es, decía Freud, la relación con los otros hombres, ¿sí? Y esto es pues, la guerra, el robo, el homicidio. Decía Freud, esa relación con los otros seres humanos es también una de las grandes amenazas que tenemos en nuestra vida. Y de esta manera, pues, eh, estas tres amenazas pues, rompen el equilibrio de la armonía. Y también pues vemos aquí el miedo, la confusión, el deseo de seguridad. Entonces así la ideología, nuestra plenitud psicológica está bajo acecho y nuestros vínculos humanos están en, en, este, en decadencia, ¿sí? Y así estamos. Bueno, entonces tendremos que ver. El miedo en principio es una, ¿cómo diríamos? El miedo es una función psicológica, un estado psicológico mental, en la cual pues damos por supuesto de que hay una amenaza en el mundo exterior, ¿sí? Cuando hemos identificado a un enemigo, por supuesto, en el mundo exterior, es cuando tenemos el miedo. Cuando no hemos identificado quién es un enemigo y pues no lo identificamos en el mundo exterior y en el mundo interior o está en uno o en otro, de esa manera pues tenemos la angustia. La angustia sería un miedo, entonces, sin objeto. Por lo tanto, el estado mental es más fuerte en la angustia que en el miedo, porque en la angustia pues no sabes por dónde va a llegar el mal. Y en el miedo pues ya detectaste quién es el enemigo. Y un estado inicial de esta angustia, de este miedo, pues es la ansiedad. Las ansiedades que van a ser fundamentales para toda nuestra acción, porque sin un monto de ansiedad idóneo, pues no podríamos aprender o ejecutar varias cosas o accionar o operar sobre el mundo. Ahí carecería, por ejemplo, la motivación. Entonces, el miedo es este ente localizado en el mundo exterior, no así la angustia. Pero la angustia va a ser muy importante porque será entonces también una, eh, una forma de relación con el miedo, ¿sí? Por ejemplo, si una persona sufre de una ansiedad, digamos, del tipo eh, paranoide, es decir,
tiene una ansiedad que se caracteriza por temor a ser atacado, pues lo más seguro es que ataque primero, porque aquí la ansiedad paranoide detecta la presencia quizás de un enemigo en el mundo exterior que es posible que no sea tal, ¿sí? Pero que está bajo una representación que ésta tiene. Y si es una ansiedad del tipo depresiva, pues es un temor a la pérdida. Y en ese sentido, pues se siente agobiada, se siente deprimida, se siente triste por haber perdido o perder algún objeto, o objeto amado, o de sí mismo. Pues bien, cuando la persona se encuentra en estos dos, variando en estos dos estados de ansiedad, puede ocurrir bien que la persona llegue al homicidio por suponer que el enemigo está en el mundo exterior y aniquilar a dicho. O cuando localiza a ese enemigo, no en el mundo exterior, sino en su mundo interior ya como internalizado, entonces va al suicidio. La causa es la misma, el estado de ansiedad, pero dependerá si es un homicida o un suicida, en dónde lo localice. Por esta razón, cuando las personas, por ejemplo, tienen que diríamos intentos de suicidio, pues también pueden ser homicidas, ¿sí? Porque es la valencia que está girando de otro lado. Entonces el miedo pues apareció, ¿verdad? Se acordarán en un seminario anterior, el miedo entre los griegos, en el panteón griego, como hijo de Ares, el dios de la guerra, y de Afrodita, la diosa del amor, que va a dar lugar a Fobos también. Y pues Fobos, junto con Pan, hijo de Hermes, es aquel encargado de infundir el pánico para, pues era muy importante para vencer al enemigo, porque si el enemigo se le infundió el pánico, pues era ya presa más o menos fácil, ¿verdad? Y de esta manera, pues venimos en este miedo. El miedo es algo que en todas las épocas del ser humano y aparece en primer lugar cuando en la mitología bíblica de Bereshit, Génesis, en los primeros capítulos, después de haber comido Adán del árbol prohibido, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, pues se esconde y pasa el Eterno, Dios, y le dice, Adán, ¿por qué te escondes? Es que tuve miedo. Ahí está la primera entrada. Es que tuve miedo. En el despertar de la conciencia, ¿quién soy yo? Se apodera también el miedo. De esta manera, el bebé, cuando alguna vez se da cuenta, y quiere decir se da cuenta, miedo, conciencia, tiene conciencia ya. En ese momento llega el miedo y el bebé se pone a llorar, y no porque tenga hambre o dolor, sino porque se da cuenta, conciencia, que mamá no está. ¿Sí? Miedo que no va a salir y se va a apoderar de él. Y entonces, pues de esta manera el miedo pues ha convivido con todos nosotros, es una parte, una región fundamental de nuestra conciencia localizada, según Carl Gustavo Jung, en el inconsciente personal, ¿sí? Donde se encuentran los miedos, los delirios, que van conjuntos con la confusión, en fin. Y pues los complejos, por supuesto, ¿no? De ahí, pues pasamos entonces a cómo nos comportamos bajo este miedo y cómo es utilizado en las políticas de miedo. Por supuesto que aquí, al ver la cuestión del miedo, pues el miedo prepara precisamente para la mentira, para hacernos creer. El uso de la propaganda, por ejemplo, difunde desinformación, promueve confusión con respecto a la fuente de las amenazas o a la naturaleza, de las crisis también, ayudando
a romper las mentes de las masas. Estas monitos que mirábamos, ¿verdad? Aquí en la diapositiva, pues estos de aquí aparte, hay una parte importante, las creencias. ¿Sí? Las creencias, cómo juegan el papel del miedo. Por esto decía Aristóteles, si alguien no cree que pueda ser, que digamos, contagiado, no tiene miedo. ¿Sí? Y si alguien no cree que ese perro que le está ladrando lo va a tocar, pues no tiene miedo al perro, posiblemente no lo ataque. ¿No? Entonces diría Aristóteles siguiendo esto. ¿Qué es el miedo? ¿De dónde proviene el miedo? Pues sobre todo el miedo será que nace de una creencia. Y aquí tenemos precisamente cómo las creencias van a agrupar a este grupo de personas bajo el orden, bajo el paraguas o protegidos en el arca de Noé. ¿Sí? Pues bien, entonces, por esto, ¿cómo se manipula a esas grandes masas debajo del paraguas? ¿Verdad? Por esto se fabrican ondas de terror. Y tenemos ondas de terror cuya cúspide de una onda, la cima, pues está el terror, luego hay una calma, una cierta paz hacia abajo, y así van en cierta forma estas ondas de terror, la cual vivimos en cada momento. Ahorita podemos ver, por ejemplo, la gran amenaza que está del perro del infierno, una variante del COVID-19, que ya la están anunciando y esto pretende aparecer a finales de este mes de noviembre, la, la variante el perro del infierno, hasta el nombre, ¿verdad? Para infundir más temor. Y no es como antes que las profecías decían que para tal año pues vendría tal caos o tal conflicto o guerra. No, hoy vemos a través de los medios de comunicación en las redes sociales que pues se anuncian para el otro día. Para mañana ya hay este problema. Para mañana nos tenemos, por ejemplo, lo vimos que caos inevitable, el día de la luna de sangre, y la luna de sangre precisamente la semana pasada, y pues están constantemente. Ahora, variantes del COVID, quinta ola, sexta ola, y de todas, ¿verdad? Es una amenaza fuerte para fabricar precisamente una psicosis, ¿sí? Una psicosis totalitaria. ¿Y cómo empieza esto? Pues ya lo hemos vivido, ya lo estamos viviendo. En un primer lugar, pues hay que aislar al individuo, ¿sí? Aislado, confinado, es una primera forma de ir formando una psicosis, o sea, quizás no darnos cuenta de que estamos fuera del paraguas, pero estamos fuera del paraguas. Uh-huh. Esto es lo que pasa, aislar al individuo. Pero aislar al individuo no quiere decir que esté totalmente fuera del paraguas, sino que está en cierta forma unidos con los demás como seres normales. Entonces es una situación paradójica, la aislación del individuo. Bueno, cual podríamos preguntar qué pasa cuando estamos solos, ¿verdad? Difícil resistir la presencia de uno mismo y entonces utilizamos teléfonos, WhatsApp, computadoras, en fin, lo que sea, para estar unidos con los demás, bajo del paraguas. Inmediatamente que estamos solos, pues el teléfono es el primer instrumento para conectarnos con él. ¿Sí? Aunque sea ficticio. Y así, por ejemplo, hay personas que me han dicho, pues que tengo miles de seguidores en el Facebook. Perfecto, muy bien, qué bueno que tengan muchos seguidores. ¿Sí? Y les digo, ¿y este domingo? ¿Y ahora con quién vas a ir a comer?
pues no tengo a nadie con quien ir a comer con nadie, no que tienes miles de seguidores. A la vez que estás con los demás, estás solo. Por eso decía Carlos Gustavo Jung, cuando una persona pierde su individualidad, pierde también su categoría intelectual y moral. Entonces nos convertimos precisamente en una masa que no reacciona ante los demás, en una masa que, como decía Sigmund Freud en su obra de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en una masa en la cual prefiere dar cuenta de lo irreal sobre lo real, ¿sí? Eh, no acepta argumentos lógicos, no les convence la forma lógica, quiere aspectos emocionales. Por ejemplo, inútil sería hablarle o convencer a una masa con argumentos lógicos, sino precisamente, decía Freud, con figuras muy vivas, es decir, con palabras retóricas, figuras retóricas, para lograr penetrar un poco más en su lo inverosímil, que no les resulta para ellos, ¿verdad? Las masas entonces prefieren dar cuenta de lo real, lo ficticio sobre lo real. No atienden precisamente cuestiones lógicas y también pues son impetuosas, creen que en su omnipotencia, que todo lo puede. Y sin embargo, exigen de sus amos líderes violencia y sangre. Y además quieren ser dominadas por ellos, ¿verdad? Por esos líderes. Y esto es lo que sucede precisamente en este terreno del miedo, de la confusión, que van a ser formas ideológicas. La ideología, pues decía Carlos Marx, es una conciencia falsa, una concepción falseada de la realidad, pero lo cual se reviste, se disfraza como si fuera verdadero. Ya nos imaginamos, por ejemplo, en el siglo XV para atrás, imperaba aquella visión de la concepción geocéntrica del universo, que venía desde Aristóteles y después por Ptolomeo, donde la Tierra pues, sería el centro del universo, ¿sí? Y el Sol sería girándose alrededor. Una explicación que da Aristóteles bastante elaborada, por supuesto, no crean que es cosa tan simple, muy elaborada, pero que se detectaron algunas fallas y va a ser hasta cuando llega Copérnico, por el siglo XVI, precisamente la transición para la modernidad, cuando se plantea la heliocéntrica. Y entonces la teoría de Ptolomeo geocéntrica pasó a ser teología, una concepción falsa de la realidad. ¿Por qué? Porque se basaba en un movimiento aparente del Sol. Y entonces difícil ya creer el nuevo paradigma de Copérnico. Pero bien, fíjense que además la ideología es lo que da al mal su justificación, ¿sí? Es el marco teórico en el que los actos de estas personas fabricadoras de ideologías parecen buenos, ¿sí? En lugar de malos. Y por lo tanto también reciben honores en lugar de insultos. De esta manera, entonces, pues se da todo este movimiento de las ideologías, de la política del miedo, que va a generar, por supuesto, una gran confusión. Pues por esta razón, aislar al individuo y perturbar sus interacciones sociales en nombre de un bien común. Esto parece ser. No salgas a la calle. ¿Por qué? Porque te puedes contagiar y contagiar a otros. Esto, pues, pasa en esta política del miedo. Y, pues, podríamos ver aquí el cosmos nuevamente, el paraguas, el arca de Noé,
un globo, quizás un globo extraterrestre, con un conjunto agrupado que serán los súbditos, que asumen precisamente como verdad todas las premisas de ese paraguas, de esa cosmovisión, creando un mundo de personas extrañas a sí mismos. Todas están juntas, todos los monitos de colores que vimos están juntos, pero a la vez son desconocidos para sí mismos. Esto es la enajenación. Y por otro lado, pues se encuentra la alienación, porque ese es el que está fuera del paraguas, que aunque está con él mismo, pero está separado de los demás, es el contrario. Por esta razón, pues, ¿qué es lo que pasa? Que este grupo de personas en estado de enajenación no tiene pensamiento crítico, no lo puede tener porque no puede cuestionar el orden establecido. Le parece que eso es verdadero. Está como hipnotizado o dormido. Pero también el peligro sería, ¿y qué pasa si todos despertaran? ¿Sí? Se darían cuenta de qué situación están, vendría precisamente otra revolución. ¿Sí? Entonces tenemos los individuos una masa enajenada. Ahora, pues esta masa en cierta forma de vez en cuando despierta o abre los ojos o siente que el paraguas ya tiene ciertos agujeros y que están pasando muy, muy fuertes. Por eso tenemos algunos puntos fundamentales hoy en día, ¿eh? Uno, por ejemplo, es la terrible inmoralidad sexual que hay. Ya no es tanto cuestionarse. Por ejemplo, el divorcio, me decía una persona en esta semana, que había escuchado alguna plática sobre el divorcio en los tiempos de Jesús. Es cierto, a Jesús le preguntaron los fariseos, maestro, ¿es lícito darle carta de divorcio a la mujer por cualquier cosa o causa? Y él contestaba, no, solo que sea por adulterio. Pero, o sea, ¿qué pasaría hoy si se le diera carta de divorcio por cualquier causa a las mujeres? Pues eso sería un caos. Mira, Leo, en el tiempo de Jesús se esperaban dos escuelas rabínicas muy importantes, la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Shammai sostenía que se debería dar carta de divorcio a la mujer por cualquier causa, hasta las más mínimas. Y Hillel decía que no, excepto por adulterio. Uh-huh. Pero eso sería un gran caos si se aceptara, porque decía que Moisés decía que había que darle carta de divorcio por cualquier causa. No, le hay que verla bien. Pero, bueno, siquiera era por cualquier causa. Quizás platica con algún abogado y hoy vamos a ver, por ejemplo, ¿verdad? Que te puedes divorciar en un divorcio express rápidamente y sin manifestar causa alguna. El divorcio se llama divorcio incausado express. Ni siquiera te van a preguntar por qué. Entonces está peor. Estamos viviendo una era mucho peor que los primeros tiempos del cristianismo o los últimos, antes de la era común. Bueno, el robo y el robo hormiga, ¿verdad? Por supuesto. Iban personas, por ejemplo, igual, donde se manifestaba esto, pues en la ciudad de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, el robo era el pan de cada día. Iba una persona vendiendo naranjas, por ejemplo, y llegaba una, le pedía la prueba, otro, y se quedaba sin nada. Robo hormiga, pues ¿a quién podían acusar? Pues a nadie, por una naranja, por un puño de frijoles. El robo en pleno. La inmoralidad sexual, por supuesto, que se manifiesta muy claramente cuando la gente de Sodoma le pide a Lot que entregue a los ángeles que le habían ido a visitar porque querían cohabitar con ellos. Nada más.
Por otro lado, la deshumanización, no se le debe dar ningún apoyo, ningún este, apoyo económico o comida a alguna persona indigente o pobre. De esa manera estaba, y por eso vino precisamente la destrucción de Sodoma. Y entonces, viendo estos bombardeos del caos que nos vienen, que son robo, crimen, asesinato, feminicidios, corrupción, robo hormiga tan declarado, en cualquier momento que un tráiler se cae en la carretera, va a hacer una volcadura y lleva mercancía, pues en pocas horas o en pocos momentos el tráiler queda desocupado, aunque esté la policía presente. ¿Mm? Como justificado. Ahí hay como una justificación, no se detiene a nadie. Al contrario, a veces dice que es para limpieza, van a hacer limpieza, y porque la mercancía pues también va a ser. Entonces, pues van mujeres, niños, el que va pasando por el momento. Si el tráiler traía comida, pues imagínense, ¿no? Se ha volcado esta semana pasada un tráiler que iba con toneladas de cerveza, pues en pocos minutos desocuparon todo el tráiler. Niños, mujeres, hombres, ancianos, todo. El que va pasando en carretera, igual, ¿verdad? Detienen sus carros y a subirlo de manera normal. Entonces estamos viendo que llegamos con una vida normal. Por esto es manifiesto el deseo de seguridad. Buscamos la seguridad, aunque, pues, ¿cómo la buscamos? ¿Verdad? Para esto había que ver la cuestión del miedo, que sería otro tema muy grande, en Thomas Hobbes, en el Leviatán de Thomas Hobbes, que también va a hablar del miedo y va a crear precisamente a ese monstruo tremendo que va a ser el Estado para poder controlar, y el monstruo, el Leviatán, pues asegurarte por lo menos o dar cierta seguridad de que vas a llegar vivo a tu casa, ¿verdad? Pero que también le tienes que inflar de. Entonces la gente pedirá, por ejemplo, mayor seguridad, mayores número de patrullas, mayor número de policías que estén en vigilancia, pero al mismo tiempo, pues pensando que también no son tan buenos, ¿verdad? ¿Qué pasa si vas en tu auto por una avenida y ya al ver un carro de policías judiciales, pues como que los dejas pasar y que les vaya bien, pero qué tal si van 3 o 4 a tu lado, ¿no? Pedimos más seguridad y también pedimos que se nos controle más. Mayor control y mayor poder al monstruo del Estado. Bueno, pues entonces estamos en ese dilema. El sentimiento de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? En primer lugar, vendrá como forma de conclusión y cambiar nuestra visión. A veces nos sentimos culpables por algo. Y la culpa es de nosotros, o la culpa es del gobierno, y la culpa es del otro. Y utilizamos un concepto como el concepto de culpa, que tiene una carga emocional bastante fuerte. Pues tendremos que cambiar el concepto de culpa por el concepto de responsabilidad, ¿sí? Para quitarle la parte moral y la parte emocional que tiene. Sí, ya sería un buen intento. Entonces, la culpa por responsabilidad. Y ahí ya cambiará un poco. No es que yo sea el culpable, sino que yo debo ser el responsable o soy el responsable de tal acto que haya sucedido. ¿Sí? Al igual, la responsabilidad que lo tiene. Y podemos decir responsabilidad como capacidad de generar respuesta, o bien el concepto en la etimología griega real, que es cosa, pons, público, y lo cual quiere decir responsabilidad, habilidad, dominio de la cosa pública. Y entonces empezaría a cambiar mucho nuestro
Y irnos quitando de confusión. Ya vemos, la confusión es reinante hoy en día. ¿Por qué? Porque ya no sabemos si es esto o el otro. Hay una mezcla de opiniones, o bien diferentes, o hemos perdido el rumbo, ya no sabemos lo que es bueno o lo que es malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en un mundo relativo. Entonces la confusión impera, la confusión política, ¿sí? La confusión religiosa, la confusión social, y en fin, ahora estamos precisamente en esa confusión. ¿Qué es? O aspiramos a un gobierno mundial con una religión única, ¿sí? Mm, Por ejemplo, o estamos debatiéndonos entre una y otra. Pueblos completos, por ejemplo, el estado de Chiapas era un pueblo católico hará unos 40 o 50 años atrás, eminentemente católico, luego pasó a ser muy protestante. ¿Sí? Mayor parte de la gente ya protestante y ahora están rumbo muchos cambiando, convirtiéndose en Islam. Entonces, producto de la confusión religiosa, no hay por dónde. El relativismo, el relativismo ético, ¿sí? De cada quien tiene su verdad, pues ¿a qué nos lleva? A estados de confusión. Parece que salimos del paraguas, pero con un golpe tremendo en la cabeza, ¿verdad? Que, a ver, espérenme, ¿dónde estoy? No me siento, así estamos hoy. Pues bueno, estas son algunas de las reflexiones sobre estos tres puntos: miedo, confusión, deseo de seguridad. ¿Sí? Por supuesto que hay mucho que tratar en cada uno de estos, pero pues sí quisiéramos dar paso a nuestra plática de café, si ustedes lo requieren. ¿De acuerdo?